Pues nuevamente bienvenidos. Seguimos aquí en nuestra feria de High School. Queremos dar la bienvenida a Jason de Foxcroft Academy. Hello, Jason. Hello, nice to be here. We will start with a video from your school, and then I would like that if it's possible that you talk about your school, the facilities you have, and things like that. Sure. Okay. Entonces iniciamos con el video, por favor. There's so many amazing opportunities. I mean, I'm taking filmmaking, and it makes you really get excited to go to class every day, to go to school. They're on the 1 yard line, you got to make a stop. You just remember, like, yeah, this is FA football. That's what we're here for. Technology at FA, the iPad initiative, it's really made me ready for college, made me ready for the future. Foxcroft is a really great place to find yourself, make friends internationally, get to like travel to different countries just because you make friends here. I would describe FA as a fun place to be, a place where I feel safe and like I can go to someone to talk to. It's a liberal arts school, it fits my personality, and Foxcroft Academy really helps me to figure out my passion. Strong. Here we go. Ready. That's what knowledge is power means. Scholarships, Yes. And could be the scholarship with, for academics and civics. Okay, perfecto. Pues muchísimas gracias. Jason, is your space. You can talk about your school. Great. And Jocelyn will help us with the translation, okay? All right. So Foxcroft Academy is a boarding school in central Maine, which is the northernmost state in New England. And we've been around since 1823. We have around 400 students that call us home. 100 of those or so are international and domestic boarding students. We specialize in lots of opportunities for our kids. It's really about being able to individualize their programs. So we have both IB diplomas and AP courses, over 150 different courses that students can choose from. So we're really about adapting to the students and helping them forward progress. Okay, thank you. Sure. Foxcroft Academy es un internado que está cerca de Boston, a 4 horas de Boston. Tienen 400 estudiantes. El 20% más o menos es de boarding, el resto son day school. Yes. Y tienen tanto el IB como AP. IB es el Bachillerato Internacional y AP son los Advanced Placements. Entonces el estudiante puede elegir si quiere uno u otro o normal. Sí, o sea, significa que aquellos que están en sistema IB actualmente pueden continuar IB en este boarding. Eso es súper interesante porque muchísimos alumnos no eligen una u otra escuela porque o no tienen el sistema que ellos están utilizando o las materias no concuerdan con lo que ellos necesitan seguir estudiando. Entonces contigo, Jason, with you, it's easier to choose one or other, right? Right. So if our students want to get the IB diploma, they really need to be in the IB program for the 2 years. If they're doing advanced placement classes, but they'd like to see what the IB is all about, they can take some of the IB courses. But if you want to be in the IB diploma program, you have to take the IB class. Exactamente. Entonces va a depender mucho de qué sistema educativo están llevando aquí en México y es el que nosotros les vamos a recomendar en el caso específico de esta escuela, de este boarding. Sobre todo, ¿puedo agregar una cosa? Sí, claro. Sobre todo porque el IB son 2 años. En México vendría siendo quinto y sexto, o tercero, segundo y tercero de preparatoria, ya es grado 11 y 12. Regularmente hacen los 2 años, ¿no? Y con el AP no importa, puede ser que sea solo 1 año o ciertas materias, ¿no? Si son muy buenos en algún área especial o es lo que quieren estudiar, pueden llevar
solo el AP de lo que quieren estudiar, ¿no? If they want to study something, they can take only the AP's classes of the ones. Right. Yes. So, Yeah. They can choose at that level, but not if they want to do the IB. Ok, entonces ustedes pueden elegir de acuerdo a los requerimientos que ustedes quieran hacer, pero sí tienen que pensar que además el IB es el único sistema educativo que no requiere una covalidación en México, porque al ser bachillerato internacional, pues ya toman las materias, no hay necesidad de revalidación aquí en México por ningún sistema educativo. Esa es quizás también la mayor ventaja del IB, del Bachillerato Internacional, ¿no? Por otro lado, bueno, nos estabas platicando acerca del número de estudiantes que tienen 425 alumnos, de los cuales 20% son estudiantes que se quedan dentro de la misma escuela y 80% son estudiantes de día. Those students are American that live in that area and they come to your school? Right. So they live in the surrounding communities and they come to our school and they participate with us through the day. They participate in our after school activities and our clubs. And then at the end of their day, and sometimes that's anywhere from 4 o'clock in the afternoon till 10 o'clock at night, they go back home and then they join us again the next day. Ok. Ok. Preguntaba si de los 425 estudiantes que tienen, que si 20% son boarders, o sea, viven en el internado, pero el otro 80% son estudiantes que viven en la zona, ¿no? Viven en la zona conurbada, ¿no? Alrededor de la escuela. Entonces, terminando sus estudios, se pueden ir a sus casas, hay ocasiones que se pueden ir desde las 4 de la tarde, o si tienen diferentes actividades, hay ocasiones que pueden ir hasta las 10 de la noche, ¿no? Entonces, también está muy bien porque pueden hacer actividades extracurriculares. Can you tell us something else about the extracurricular? Sure. So we have 22 different athletic teams that students can be part of. That's both boys and girls programs. And so it's everything from soccer and American football, track, tennis, swimming, basketball, cheering. So we have a wide range of opportunities for the students to pick from as far as athletics go. But we also have a large number of clubs and opportunities like that, whether it's filmmaking or theater class, art clubs. We have an equestrian club. A lot of our students enjoy horseback riding. So they go and after school, they'll work at an area veterinary hospital and they'll work with the horses. And then as a thank you to the students for being part of that, they allow them to do some riding as well. So we have lots of different opportunities like that for our students. O sea, aparte de que tienen, por ejemplo, 22 diferentes actividades que pueden realizar, entre las cuales está la natación, el fútbol americano, tienen también la oportunidad de hacer equitación. O sea, eso no todos los boardings te lo ofrecen. Digo, la verdad es que la verdad está súper padre. Está súper padre poder tener, para todos aquellos que están interesados en aprender o continuar la equitación, también pudiera ser una de sus mejores opciones. Y hablando de natación, tenemos una estudiante que nos está escuchando. We have an student that is listening this webinar, and she asking about the she has a great level of swimming, but she wants a scholarship because she has a high average in class. Sure. What do you recommend? So in the league that we compete in sports, we're not allowed to give athletic scholarships. So we do look at students as being well-rounded, and we love to see where they're competitive and motivated in a sport because that shows something special about them. But as far as scholarship, we look at their high level of academics. We also look at how well they're involved in their community. So an academic scholarship or a civic scholarship. Sí, entonces en tu caso en específico que nos estás escuchando y que, bueno, ya supimos que tienes un nivel muy alto de natación y también tienes un nivel alto académico, lo que nos dice Jason es que él puede meterte al equipo de natación. Eso realmente te va a ayudar muchísimo a subir estos niveles de competitividad, pero también pueden ellos ofrecerte una beca meritoria a través de las calificaciones que tienes. Entonces habría que mandar el currículum de grados para ver más o menos que ellos lo analicen y ver qué te pueden ofrecer. Muchísimas gracias por tu pregunta, muy interesante.
I don't know if you want to talk about, for example, the boarding house boarding. The residencies separate girls from boys in the same building, in the different floor. How it works? So we have 2 dorms. They're of different size. One dorm can house up to 40 students, and it's broken into wings. The girls are on one wing, the boys are on the other wing. And for every 10 students, there's a dorm family that lives there as well. So we provide some parenting oversight for the students. It's all key card access. So each student is given a card, and the doors are locked, and they just wave the card, and they're able to get into their dorm section. The other building is 2 floors, and it's also separated by wings. Boys on one side, girls on the other side, and up to 60 students can live in there when we're at full capacity. And again, there are 6 sets of boarding families that live there as well. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ¿qué es? Preguntaban de cómo son los dormitorios, ¿no? Comentan que tienen 2 dormitorios. Uno tiene capacidad para 40 estudiantes y tienen 2 alas. El ala de los varones y el ala de las niñas. Las habitaciones siempre están separados, niños de niñas. Your bathrooms are single, doubles? So the bathrooms are around 4 students per bathroom. And the rooms, singles, doubles? The rooms are doubles, and they're housed together with somebody that doesn't speak the same first language, so that English is what they're using as much as possible. For example, from somebody from Africa and a Mexican or Chinese and Mexican. Okay. And right now, even in this year, where our numbers are down a little bit because of the pandemic, we still have 23 different countries represented in our student body. Okay. So it's a big variety of students. Okay. Bien, las habitaciones son de 2 estudiantes por habitación. Los baños son compartidos, pero siempre procuran de que sean de diferente nacionalidad, ¿no? Si es un mexicano, pues tal vez podrá estar con un chino o con alguien, pero de otro país, para que si platican en la noche puedan, pues, seguir mejorando su inglés y no que sean 2 de la misma lengua. Hace ratito también comentaba que en el otro dormitorio también tienen 2 pisos, igual separados niños de niñas, y siempre cada 10 estudiantes hay un dorm parent. ¿Qué significa? Es una persona que vive directamente en el colegio y está encargado o está al cuidado de 10 estudiantes, ¿no? Cada 10 niños hay un dorm parent. O sea, que sería como un guardián. Sí. O sea, es un adulto que vive a lo mejor en la entrada del área donde están estos chicos y controla a estos 10. De tal manera que no es de que me salga y ande por ahí danzando porque no va por ahí, sino que para que sepan que van a estar siempre muy bien cuidados. Esta parte de que tengan estudiantes de otras nacionalidades conviviendo con estudiantes mexicanos les da un enriquecimiento adicional, porque aparte de que evita que sigan hablando su propio idioma, es decir, siempre es de que un mexicano y un venezolano y todo el tiempo andan hablando español, es para evitar esto, también es para que conozcan otras culturas, lo cual es muy, muy interesante. We have some questions. Can I ask you? Okay. First, it's possible to study or doing some activity during the summer? So we do have, we offer summer camps. We have a 3-week program, or we have a 6-week program. And during those programs, we really focus on outdoor excursions. The state of Maine is an outdoor heritage state. So we do a lot of whitewater rafting, canoeing, hiking, things like that. And then along with that, we use English immersion so that students improve their English during that time. Ok, ellos cuentan con un campamento de verano que puede ser de 3 o 6 semanas. Está enfocado básicamente a los deportes, pero sí tienen algunas clases, digamos, de inglés que les pueden ayudar, pero básicamente va a ser un campamento deportivo. Esto está padrísimo. Puede ser de 3 y de 6 semanas. When start? So the 3-week program starts the end of June, and then the 6-week one begins at the beginning of July and goes through until August. El de 3 semanas a finales de junio y el de 6 semanas a principios de julio.
Esos son julio y agosto. para julio y agosto, para que ustedes lo tomen en cuenta. Si quieren hacer un campamento de verano, esta es una información muy importante. Aquí yo tengo una pregunta. Sí. Beatriz pregunta ¿qué tanta población latina hay? How many Latin American students do you have? So in a normal year where we have closer to 100 students, I would say around 10% of our students are Latin American. This year, because our numbers are a little bit lower, those are kind of skewed. But when you say Latin American, you're talking about Argentinian, Paraguayan. We have students, this year we have students from Brazil, students from Mexico. Okay. Okay, so it's not a lot of Spanish speakers, because in Brazil they speak Portuguese. That is correct. Yeah, es un punto muy importante porque son pocos, ¿no? Realmente va a haber poco hispanohablantes, sí hay latinos, pero al haber brasileños, pues son pocos los que right. hablan. It's really it's interesting because we have so many different languages spoken by our students that they're really forced to use English quite a bit because it's such a mixture. Somebody's asking if you have scholarships. We do offer scholarships and financial aid both. Okay. So we do look at the family's ability to pay, but then we look at scholarships again. We have civic scholarships. So if it's a student who's really involved in the community or outside of school, we look at that, and then we look at merit or academic. And then we also have what's called a pioneer scholarship. And because we're always looking to welcome students from around the world, if it's a region of the world where we don't have a lot of representation, I can award a pioneer scholarship to the first couple of students that come from an area. And the financial aid, it's payment plans, for example? So we break the tuition into two payments, one due by August 1st and the other due by December 1st. Okay, no solamente están hablando un poco de las becas, hay becas de mérito, pero también hay becas cívicas. Eso es para la gente que esté muy con la comunidad, muy envuelta con la comunidad, ayuda a la comunidad. Entonces ellos también ofrecen una beca para este tipo de estudiantes que se preocupan por su prójimo. Ese es un tipo de beca, y la otra sí son becas de estudios, que también son muy interesantes para que ustedes puedan checar las opciones que maneja. Pero también hay un plan de pagos, entonces se pueden hacer dos pagos, uno en agosto y el otro en diciembre, que sería pagar el año de manera semestral. Esas son las ayudas y va a depender de cada alumno, es decir, cada alumno que quiera aplicar a la beca va a tener que mandar, obviamente, what is the requirements? The 3 years of grades and so the application, we like to look at the last 3 years of grades. We do look at if they do the Duolingo or IELTS or TOEFL, but it's not a requirement. The biggest part of the requirement is to do an interview so that we can judge their English level and get an idea as whether we're a good fit for them or if they're a good fit for us. They don't need to do the English or math tests? Not for the acceptance process. Once they arrive on campus, sometimes we do some testing just to make sure that we place them in the right courses to support them. Okay. But it's not a requirement for acceptance. Okay, básicamente, bueno, van a ser los mismos, que son los requisitos de 3 años. Van a ser también, que esa es parte importante, van a hacer una entrevista, que eso va a ser la definitiva, y también el examen de Duolingo. I have other questions. Bueno, en lo que sí va viendo lo de las preguntas, yo quisiera contarles un poco más sobre las becas. Tienen becas por méritos académicos desde 5 hasta $18,000. Esto la verdad es buenísimo. Para los chicos que sean muy inteligentes, pues es una oportunidad muy buena, porque la beca es bastante considerable. También para los que tengan como voluntariado o ayuda a la comunidad, el monto es muy similar, de 5 a 18,000. Y para cuando sea pioneer, ¿México es pioneer? Pionero. It is currently.
You Okay. know, we Entonces- have accepted a few students already for this upcoming year. So the amount of Pioneer Scholarship money I have left for Mexico specifically is getting smaller. But Ok, y para México, digamos, la beca Pioneer es un poquito más baja, es de 3 a 10 mil. Entonces tenemos varias opciones para poder tener pues un beneficio económico y poder solicitar una beca. ¿No? Totalmente. I have other question. They ask if you offer to help the students to prepare a portfolio to go to universities. yeah, so we have a really involved college counseling department. And so they'll be assigned one of 3 people in that department, and they'll work with the student to help them come up with a plan for what their next step is beyond high school. And that allows them to look at different universities and colleges, and then to help them with their applications to those schools. For any university or a specific? No, for a number of different universities. So we work with a student to try to figure out what would be the best place for them. So we don't have just a certain number of schools we work with. We work with the student to figure out what would be the best. So that might be depending on what program they want to study, you know, what subject that they hope to go on to, what area of the world they want to study in. And then to be quite honest, what is the cost of the education? Because sometimes that's important too. So we look at schools that are in the right range for the student. Okay, and the last, do you offer a STEAM program? Yes, so we're actually, last year, Newsweek recognized us as one of the top 2,500 STEM schools in the United States. So science, technology, engineering, mathematics, and a lot of schools do this, and we haven't done it yet, but I would say our arts program is really good too. So we could call it STEAM as opposed to STEM, but I would put the A in there as well. Okay. Sí, no, para aquellos que estén interesados también en los programas STEAM, que es lo que nos han estado preguntando. Sí, también ofrecen algunos programas de STEAM para ayudarlos también, obviamente, para el camino a la universidad. Y también nos estaba contando que ofrecen, ofrecen Apoyo para aplicar a la universidad. Sí, el apoyo para aplicar a las universidades, les ayudan, tienen un departamento que les ayuda a hacer el portafolio para entrar a las universidades. Obviamente va a depender de cómo terminen los niveles. Do you accept students only for 12th grade? So we do take students for 1 year in their senior year. That is possible. At that point, we do start to want to see English proficiency exam if they're coming for just the 1 year and it's their senior year. But it is possible. We've had students be very successful doing that. Ok, entonces si estás interesado nada más en hacer el tercer año de preparatoria, sí te pueden aceptar, pero sí va a ser un poquito más complejo porque sí vas a tener que presentar un examen para poder entrar. Y algo también importante, ellos tienen el postgraduate. Entonces hay chicos que hay ocasiones que ya terminaron la prepa, pero quieren vivir la experiencia de vivir en un internado. Entonces, igual se pueden ir un semestre que se pueden ir un año. Can you tell us something a little bit more about the PG year? PG? Yeah, so sometimes students have graduated in their home country and they still want to have that experience, the cultural experience of attending school in the US. So we have 1 year that's set aside for that. The students can join us after they've graduated from their home country, and they'll have the experience. They can take our AP courses, so they're preparing for college or university. They can polish their English speaking skills and writing skills, and it just helps prepare them more for the next university and college experience. And it's also possible to take only 1 semester. It's a bit tricky. Absolutely, yeah, Okay. yeah. Pues eso es una experiencia, la verdad, muy padre, porque hay chicos que dicen, bueno, yo ya no me pude ir, pero me encantaría irme un semestre o un año, y es como un año puente, ¿no? Entre terminar la preparatoria y entrar a la universidad, donde van a vivir como estudiantes en un internado, pueden llevar los cursos, los APs, que son los Advanced Placement, los cursos elevados, entonces mejoran su inglés, mejoran en el área en que quieren estudiar su carrera, y es una muy buena posibilidad, y se pueden ir desde un semestre o todo el año. Para la persona que pregunta que qué es el STEAM,
El STEAM es un nuevo concepto que engloba ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sorry, I am explaining this thing because, y este programa en específico ayuda muchísimo para aquellos estudiantes, por ejemplo, que quieren hacer posteriormente a lo mejor química, o que quieren estudiar matemáticas puras, o que quieren hacer algo de ingeniería, puede ser ingeniería civil, ingeniería electrónica, la ingeniería que se les antoje, pero a lo mejor también es para aquellos estudiantes que quieren hacer animación. Entonces, tomar los STEAM courses, que es STEM, o sea, vuelvo a decir, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, es un nuevo concepto y todo es STEAM. O sea, incluso, por ejemplo, el diseño de modas, ahora que están metiendo cosas totalmente innovadoras en el diseño de moda, las clases de STEAM ayudan. Entonces, creo que tomar este programa y que estos high schools tengan ese programa, créanme que va a ser de muchísima ayuda para ustedes en el futuro. Esto es, STEAM es, digamos, la carrera del futuro, por llamarlo de algún modo. My dear Jason, thank you very much for your time. We will contact you, the person interested in the scholarship that is has a swimming, and I hope that some students enroll now for September, but you haven't started in January. Yes, so we have rolling admissions, so we can accept students throughout the entire year. I will say that by the time we hit October, it's really hard for them to enroll and be successful in the first semester. But we can take them up until October in the first semester, and then we can take them again in January for the second semester. Okay, entonces para los que no pueden por alguna razón entrar ahorita, en septiembre, en octubre, ¿verdad? Octubre. Los que no pueden entrar ahorita en octubre pueden entrar tranquilamente para el semestre de enero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Thank you very much, Jason. Thank you for your time and to stay here in Mexico. And vamos a continuar con otra escuela en breve. Muchísimas gracias. Continúen con nosotros. Se los agradezco. Gracias.